Bien, continuamos con el análisis del Alapin en el dragón acelerado y vamos a analizar ahora en profundidad la partida Ivanchuk contra Giri. En el vídeo anterior hicimos una introducción y como sabemos en esta partida se jugó un orden un poco raro de jugadas, pero bueno, luego llegamos a la posición que queremos llegar del dragón acelerado. Nuestro orden de jugadas sería E4, C5 y a caballo F3 vamos a jugar G6 y bueno, tenemos la misma posición. Sabemos que contra C3 vamos a jugar D5, peón por peón, dama por. Las blancas no pueden castigar ahora nuestro temprano desarrollo de la dama. Y a D4 alfil G7, caballo A3 con idea de, entre otras cosas, ¿no? Alfil C4 y caballo B5, caballo C7, a peón por, en lugar de alfil C4, que es la jugada que estudiamos en el vídeo anterior. Vamos a ver qué pasa si las blancas juegan caballo B5, que es, en mi opinión, la jugada más incisiva, ¿no? Nosotros vamos a jugar caballo A6. Realmente no tenemos muchas opciones. No hay manera de defender la casilla C7. Y si lo hacemos, eso implica que movamos la dama otra vez. Y desde ya que es muy peligroso, ¿no? Las blancas pueden ganar muchos tiempos e incluso pueden redoblar la amenaza en C7 con alfil F4. Entonces, caballo A6 es única. Bien, y aquí alfil E3. Como podemos ver en esta línea, el blanco no se apresura tanto a tomar nuestro peón de D4. Ya hemos visto varios ejemplos donde el blanco hace otro tipo de jugadas o incluso sacrifica piezas, pero tiene sentido que hagan esto las blancas porque la ventaja que tienen aquí es el desarrollo. Por lo demás, si capturan rápido en D4, van a quedar con un peón aislado. Y esto por lo general va a favorecer a las negras. Así que alfil E3 es una de las jugadas. Y otra jugada que bueno podemos analizar es qué pasa si las blancas capturan inmediatamente en D4. Aquí simplemente nosotros terminamos con nuestro desarrollo y nos enrocamos lo antes posible. No hay nada más, no hay nada complicado que recordar, simplemente enrocarse. Hay un ejemplo muy bueno, una partida entre Dubov y Spitler, donde las blancas juegan alfil B5 jaque. Se preguntarán, ¿no? ¿Qué pasa si las blancas comen? Bueno, es cierto que doblan nuestros peones en el flanco de dama, pero nosotros vamos a tener no solo el alfil de G7, que ya es un buen alfil, sino que además vamos a tener el otro alfil en B7, el par de alfiles, sin mencionar que vamos a poder eventualmente echar al caballo de D4 con E5. Es mucho más importante el par de alfiles que nuestra estructura de peones. Por eso, alfil por A6, que es una jugada tentadora, sería un error típico, ¿no?, que el blanco puede cometer en esta línea. Pero bueno, la partida en cuestión sigue con alfil B5 jaque. Pero bueno, luego del cambio masivo de piezas, creo que la posición está totalmente igualada. Las blancas tienen una mayoría en el flanco de dama, pero nosotros a su vez tenemos un muy buen alfil y la posibilidad de avanzar en el centro con E5. No podemos pedir mucho más de la apertura con negras. Y bueno, pueden ver cómo continúa esta partida, pueden encontrar el ejemplo en la base de datos, pero incluso aquí que el negro está ubicando todos sus peones en casillas claras y nuestro alfil es más fuerte, aquí creo que en el peor de los casos las negras están igualando. Y fíjense cómo el caballo de A6 todavía sigue cumpliendo su misión, ¿no?, de evitar caballo C7. Podemos concluir que caballo por D4, si bien es muy sólida, muy interesante, no vamos a tener muchos problemas para igualar. Y recuerden también
que los alfil por A6, si bien posicionalmente puede dar un poco de miedo, hay que tener fe, digamos, en el par de alfiles, ¿no? Que es mucho más importante. Bien, vamos a rebobinar un poco a ver cómo llegamos hasta aquí. Esto lo suelo hacer porque es la mejor manera, ¿no?, de asimilar lo que estamos estudiando. Alfil G7, caballo A3, comemos, caballo B5, caballo A6, y ahora vamos a pasar a ver qué pasa si las blancas hacen alfil E3, que es la principal, ¿no? Priorizando el desarrollo y luego el blanco está retrasando, ¿no?, la captura en D4. Depende de lo que hagamos con negras, el blanco a lo mejor come en D4 o no. Pero bueno, nosotros, entre algunas opciones que tenemos, vamos a también a priorizar la que nos dé un desarrollo y un enroque rápido. Es decir, no vamos a intentar defender el peón de D4, ni capturar material, ni amenazar al caballo de B5. Lo que queremos es enrocarnos lo antes posible para que el contrajuego o el ataque de las blancas no tenga tanto sentido, ¿no? Todo este alfil E3, caballo B5. Queremos llevar la partida a senderos más tranquilos. ¿Y por qué? Porque estamos con negras. Y al estar con negras tenemos que tener más cuidado en la apertura, ¿no? No tenemos esa ventaja de desarrollo ni la iniciativa. Así que caballo F6 seguido de enroque, siempre y cuando no el blanco lo permita. Por ejemplo, si alfil por, que es la línea principal, nos vamos a enrocar, y ahora vamos a ver cómo sigue esto, pero habría que ver qué pasa si peón por, ¿no? Dejándose el peón aislado, pero también el blanco tiene alguna que otra idea. La amenaza, ¿no?, de caballo C3 está a la vista, y más que amenaza diría que es un reagrupe de piezas de las blancas y quieren de paso molestar a nuestra dama de D5. Intuyo que enroque es una jugada totalmente jugable, pero encontré un ejemplo aún mejor donde las negras juegan alfil G4. ¿Y por qué digo que es mejor? Porque supongo que a las blancas les va a caer mal la idea, ¿no?, de que amenacemos alfil por F3 doblando sus peones. Y bueno, en la partida en cuestión las blancas juegan dama 4, amenazando, ¿no?, el doble. Y ahora sí enroque, y estamos en una muy buena posición. Lo que veo de ventajas de alfil G4 sobre enroque no es tanto la amenaza de alfil por F3, sino que al hacer la clavada motivamos al blanco a hacer algo como dama 4. Obviamente si nos enrocamos no hay chance de que el blanco juegue esta jugada porque ahora no amenazan absolutamente nada. En cambio con alfil G4, además, ¿no?, de la posibilidad de doblar los peones, motivamos al blanco a hacer este dama 4, que tampoco es gran cosa, ¿no? Es una amenaza que la solucionamos con una simple jugada como enroque. Y en algunas variantes podemos considerar alfil por F3 doblando sus peones, o si el blanco comete el error de jugar alfil E2, por ejemplo, que ahora el alfil está sobrecargado, podemos hacer alfil por, y en este caso ganaríamos una pieza. La duda, ¿no?, que nos queda es qué pasa si las blancas hacen algo como caballo C3. Este tipo de jugadas hay que evaluarlas siempre y hay que calcular bien el resultado final. Lo que veo aquí es que las blancas, por ejemplo, no tienen la intermedia que suelen tener, que es caballo C7, porque nuestro caballo aún defiende. Es muy interesante esta variante. Si bien las blancas tienen el peón aislado, esta posición la evaluaría como ventaja blanca porque este alfil de F1 no tiene rival. No solo en esta diagonal, sino puede ser G3 y alfil G2, y va a ser difícil para nosotros bloquear a ese alfil. Entonces, lo más probable es que aquí, si hago alfil G4 y el blanco hace caballo C3, puedo considerar sacar la dama. Por ejemplo, dama 5,
una jugada sólida. Y estoy a punto de enrocarme. Las blancas no pueden hacer mucho para evitarlo. Si alfil b5 puedo hacer alfil d7. Y sabemos que los cambios favorecen a las negras. Cuanto más cerca de un final estemos, el peón de d4 de las blancas va a ser más y más débil, ¿no? Así que c por d4 no es una jugada que me preocupe mucho. Y bueno, y si las blancas juegan caballo por d4, esto realmente me recuerda a la variante anterior que vimos donde el blanco come en d4 y nosotros simplemente nos enrocamos sin temer a estas jugadas, porque sencillamente nuestro par de alfiles va a ser muy fuerte. Bien, estamos en condiciones ahora de ver alfil por d4, que es nuevamente creo que la jugada más incisiva. Nosotros nos enrocamos y bueno, y las blancas juegan a4, que es una jugada que al principio no se entiende bien, pero no es que el blanco quiera ganar espacio en el flanco de dama nada más, sino que quiere sobreproteger al caballo de b5. También es cierto que una jugada como caballo por a7 es muy riesgosa, porque el blanco sigue con el rey en el medio y es solo un peón, ¿no? Es decir, este caballo de hecho creo que no va a tener salida más adelante. Puedo considerar sacar el alfil o incluso hacer algo como alfil d7. Y en algún momento, ¿no?, desalojar el alfil de d4 y el caballo de a7 va a caer. Al margen de variantes tácticas, aquí uno tiene que darse cuenta que el peón de a7 realmente no está en el aire. Que el blanco no debe comer ese peón. Es una cuestión también de concepto, ¿no? Con el rey en el medio, las blancas no pueden considerar nada de eso. Es muy probable que tengamos muchas variantes para refutar una captura en a7. Y bueno, por otra parte las blancas juegan a4 porque si hacen alguna otra jugada, eventualmente van a verse obligadas a jugar a4, a menos que quieran retroceder con el caballo de b5, ¿no? Entonces, a4 de las blancas. Seguimos desarrollando con negras. Muy interesante alfil g4. Me recuerda un poco, ¿no?, al alfil g4 que vimos antes. Vamos a considerar romper su estructura de peones, si lo permite. Alfil e2. Y ahora otra interesante jugada de las negras. Y me llama la atención esta partida porque las negras seguramente no tuvieron mucho tiempo de profundizar en esta posición al tratarse de una partida rápida, pero creo que al tratarse de dos jugadores tan fuertes como Ivanchuk y Giri, se pueden tomar estos ejemplos de apertura. Torre a d8, una decisión muy práctica, sobre todo, como decía, en una partida rápida. Las negras priorizan el desarrollo y no prestamos tanta atención a lo que es el peón de a7. Como decíamos, sigue ese rey a n1 y las blancas es muy probable que no coman ese peón. Y si lo hacen van a tener que defenderse por un buen rato, ¿no? Por ejemplo, si alfil por, más allá de lo que pueda decir la máquina en esta posición, me tienta una jugada como dama e4, clavando el alfil de e2, amenazando a la dama de d1. Y bueno, si él quiere jugar algo como alfil d4 o caballo d4, el blanco va a tener que lidiar con e5. Realmente veo una defensa difícil para las blancas. Y otra cosa, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Imaginemos que por alguna razón el blanco aquí se defiende por variantes muy exactas de máquina. Una cosa es lo que ve la máquina y aquí otra cosa es la práctica, ¿no? Un ser humano aquí con blancas, por más fuerte que sea, ante tanta presión, ¿no?, con el rey en el medio, no sé si va a reaccionar de la mejor manera. Esto no lo hacemos muy seguido, pero vamos a ver qué opina nuestro amigo virtual.
el Stockfish. Aquí dice que las negras están mucho mejor. Así que la máquina, ¿no?, que es tan materialista, si aquí dice que las negras están mucho mejor, debe ser que estamos cerca de ganar. Y bueno, y si caballo por A7, creo que una jugada como la anterior puede también servir, ¿no? Y el caballo en A7 se queda haciendo nada. Las blancas juegan algo mucho mejor, que es enroque. Perdón, H3. Estoy pensando en voz alta. Enroque creo que era la jugada más natural, ¿no? Sacándose todos los problemas del rey en el medio de encima. Pero bueno, contra enroque consideraría sacar el caballo lo antes posible, amenazando a 6 y aprovechando de que los dobles ya no están. Bueno, si caballo por... Me da mucho miedo esto para las blancas realmente. Tengo para empezar caballo B3, amenazando la torre y el alfil de D4. Tengo una jugada como caballo E6 también, intentando molestar en el flanco de rey. Y todo esto sumado a la posibilidad de algún alfil por F3, seguido de caballo por D4. Todo esto es muy peligroso, ¿no?, para las blancas, por tan solo un peón. Enroque realmente hubiera sido la jugada más natural, ¿no? En esta posición con blancas, vamos a verlo de esta manera, ante tanta presión, ¿no?, de las negras, que incluso me hicieron torre a D8 y se escapan de los temas de los dobles, y ya veo que se me viene todo el ataque encima, me enrocaría lo antes posible. Pero también es razonable la jugada de las blancas H3, pidiéndonos una explicación a nuestro alfil. Y otro bonus que le veo a esta jugada H3 es que si las negras no reaccionan bien, puede que las blancas sí puedan comer el peón de A7. Por ejemplo, si alfil D7 o alfil C8, sobre todo si alfil C8, creo que las blancas ahora sí encuentran una razón para comer ese peón, ¿no? Porque ese caballo ahora puede escapar con una simplificación. Sin mencionar que perderíamos el par de alfiles. Lo mismo pasa con alfil por F3. No es tanto el material que puedan ganar las blancas en el flanco de dama, sino el hecho de que tienen el par de alfiles y que han cambiado piezas. Cuando cambiamos piezas es una buena manera, ¿no?, de defenderse también. Y las blancas estaban con un poco de presión. Entonces, luego de H3, que al parecer es la jugada que más cuestionamiento nos pone, las negras juegan activamente con E5. Muy interesante, y creo que esto es lo que más tenemos que recalcar de esta partida, o rescatar, mejor dicho. Siguen las blancas con el rey N1, tenemos una decisión muy difícil. Y otra cosa muy importante es el hecho de que es una jugada intermedia, ¿no?, que es algo que marca mucho la diferencia y que siempre digo. En las partidas entre grandes jugadores se ven muchas jugadas intermedias. Si no, aquí no habría manera de poner presión, ¿no? Y E5 pone a las blancas ante una decisión mucho más difícil. Lo que quiero decir, ¿no? Si alfil por F3 es muy difícil que el blanco se equivoque. Simplemente va a comer, se va a enrocar, va a probablemente sacar la dama de la columna y se acabaron los problemas, ¿no? Y si alfil C8 lo mismo, es como un poco estamos retrocediendo. E5 es una jugada que es favorecida por la máquina, pero aun si no fuera una jugada tan buena objetivamente, la veo buena porque el blanco ahora está con muchas posibilidades. Puede comer en A7, puede comer nuestro alfil de G4, puede retirarse con el alfil. Tiene muchísimas más opciones y no está claro cuál es la mejor. Ivanchuk, en una partida rápida, decide tomar la decisión más, o la menos riesgosa, ¿no?, la más fácil, digamos. Pero bueno, si toman las blancas aquí,
Creo que la apertura de líneas, y sobre todo de la columna E, esto favorece a las negras. Así que H por G4 queda descartada. Alfil por A7 me recuerda un poco a la variante anterior, ¿no? Simplemente sacamos la dama. Y ahora tenemos muchas más amenazas. Sobre todo en F3. Las blancas no pueden tomar de alfil por la clavada, y si toman de peón, su flanco de rey no habla por sí solo. Aún si se enrocan van a tener el rey débil. Esto no es para nada recomendable. Alfil E3 parece ser la jugada más sana. Pero bueno, esto también nos da la chance de sacar la dama, ganando un tiempo. Y fíjense cómo al haber dejado el alfil en G4, sin apresurarnos, hemos conseguido poner un peón en E5 y también tenemos ahora a disposición el avance E4. Con negras hemos logrado una versión mejorada de lo que hubiera sido la línea con alfil por F3. Vamos a repasarla. Sería en esta posición, luego de H3, hemos logrado una mejor posición que si jugamos aquí alfil por, donde el blanco evidentemente está mejor, ¿no? Vamos a conseguir lo mismo, pero con L5 y E4 incluido. Una gran diferencia. Y como les digo, más allá de la apertura, es bueno que revisen este ejemplo y rescaten las posibilidades de las jugadas intermedias. Creo que esto es lo más valioso de esta partida. Dama E6, las blancas sacan la dama, alfil por, E4, luego de alfil E2, las negras juegan caballo D5, que es una jugada que a mí me gusta mucho. La máquina prefiere dama E7, esto tiene sentido. Como sabemos, el peón de A7 todavía las blancas no lo van a comer por el rey N1, pero la idea de dama E7 es jugar caballo C5. Vamos a ver un poco qué pasa, ¿no? Sí, alfil por A7. De repente tenemos saltos en B3, en D3. Las blancas pueden simplificar y enrocarse, pero fíjense que luego de caballo D5 tenemos un super alfil, posibilidades de atacar en el flanco de rey, y las blancas no lo tienen fácil para desarrollar su flanco de dama. A pesar del peón de menos que tienen las negras, la máquina prefiere al negro. Así que imaginen, ¿no?, la ventaja que debemos tener si la máquina prefiere al negro con peón de menos. Comer el peón de A7, como sabemos, no es nada bueno para las blancas. Lo mismo si caballo por, ¿no? Seguimos con las mismas ideas. Cero desarrollo para las blancas. Y aquí, de alguna manera, no estamos transponiendo a la variante que dijimos antes. Incluso creo que habría un tiempo de menos, ¿no?, para las blancas. Podemos aprovecharlo con torre E8, seguido de E3. Este dama E7 que propone la máquina es realmente interesante, ¿no? La idea es básicamente hacer caballo C5 y expulsar al caballo de B5 de las blancas. Sería razonable que el blanco se enroque. Y luego de caballo C5, por ejemplo, dama C2, A6, creo que las negras han solucionado todos sus problemas de apertura. Y vaya donde se vaya el caballo de las blancas, creo que lo más sensato es que se vaya a D4. Podemos hacer caballo D5 y las negras tienen ventaja, porque los alfiles de las blancas no son tan fuertes, nuestros caballos están muy bien ubicados y además más adelante podemos considerar avanzar en el flanco de rey con F5 y F4. Las blancas aquí tendrían que sacar su alfil, por ejemplo, si no vamos a comer en E3. Y no es el hecho de que recuperamos el par de alfiles, sino que las blancas quedan con debilidades muy fuertes, sobre todo el peón de E3. Y bueno, y si sacan el alfil, esta jugada puede ser muy molesta, ¿no? Aquí me sorprende que la máquina dé ventaja decisiva ya para las
para las negras. Creo que estamos mucho mejor. Me cuesta creer que estemos ganando ya mismo, pero bueno, como podemos ver, las debilidades de las blancas hablan por sí solas. Una línea difícil porque entregamos el peón de A7 en muchos momentos, pero realmente vale la pena, y también es cierto que el blanco no todavía tiene el rey en el medio. Esta idea de dama E7 seguido de caballo C5 creo que en el peor de los casos nos garantiza igualdad con negras, y bueno, como pueden ver en la partida, las negras jugaron un caballo de 5, que es una jugada muy humana y que realmente me gusta mucho también, porque amenazamos directamente el alfil y es improbable que las blancas se coman ese peón. En el peor de los casos, si quedamos con peón de menos, vamos a poder jugar F5, F4 y tenemos un gran ataque en el flanco de rey. Para concluir, ¿no? Aquí con dama E7, quizás el blanco tenga que comerse el peón y enrocarse, pero bueno, luego de esta jugada, que creo que sería la posición más razonable para las blancas, no estamos peor con negras, y al tener alfiles de distinto color también vamos a tener más chances de atacar. Recuerden ese concepto también. Alfiles de distinto color, si bien lleva a muchas posiciones de tablas, al haber piezas pesadas en el tablero y sobre todo damas, esto favorece al bando atacante, o sea, a nosotros con negras. Espero que este análisis les haya sido de utilidad. Van a encontrar esta mejora de dama E7 y también pueden ver que las negras jugaron caballo de 5 y eventualmente ganaron, pero bueno, al tratarse de una partida rápida no vamos a analizar todos los detalles porque ambos jugadores no tuvieron el tiempo suficiente, ¿no?, para pensar sus jugadas, y es lógico que haya errores. Así que espero que este análisis les haya sido de utilidad y vamos a seguir estudiando en los próximos vídeos. Muchas gracias.